Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar, sin filtros, a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com/ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, vamos a por la entrevista. Hola Elena. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Muy bien, David, encantada de estar aquí contigo. Oye, mil gracias por aceptar la invitación. La verdad que es un placer tener a alguien que se dedica a algo que normalmente no traigo al podcast, pero que tiene que ver, que ha hecho un emprendimiento de algo que a lo mejor no tenía por qué ser un emprendimiento. Ahora vamos a hablar de todo eso, ¿vale? Fenómeno, Pero fenómeno. la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué te sobra talento? Uy, porque yo creo que nos sobra a todos. Yo creo de verdad, ¿eh? De verdad es que lo creo además, o sea, como en serio, ¿no? Que al final yo creo que estamos todos llenos de talentos. O sea, yo creo que estamos llenos de cosas que ofrecer, de cosas que aportar y lo único que nos frena, yo creo que muchas veces es la demanda del mercado, ¿no? O sea, el cómo hacemos casar eso que nosotros tenemos y eso que nosotros queremos ofrecer con lo que el mercado quiere, ¿no? Y el mercado necesita. Pero talentos, pues a manos llenas. ¿Qué es el talento para ti? Pues mira, yo te diría que el talento es todo aquello que te permite hacer cosas que los demás pueden necesitar, ¿Vale? ¿vale? Y eso yo creo que se puede llevar al terreno personal, se puede llevar al terreno profesional y se puede llevar a todo, ¿no? Yo creo que tenemos un montón de talentos diferentes que aplicamos en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria o con los nuestros y un montón de talentos que podemos aplicar en nuestra vida profesional y donde tenemos mucho que dar, ¿no? Mucho que aportar. ¿Podrías poner un ejemplo de lo que sería un talento, algo concreto? ¿En la vida personal o en la vida profesional? O en la que En, sea. en la que sea, en la que te apetezca, va. Vale, pues yo creo que, mira, hay talentos como, o sea, en la vida personal yo creo que es como mucho más intuitivo, por decir de alguna manera. En la vida personal, al menos desde mi perspectiva, yo creo que los talentos los utilizamos de una manera mucho más natural. Son aquellos que nos surgen y si tú eres una persona pues especialmente empática, pues te comportas como tal, ¿no? Y de eso haces a lo mejor tu manera de relacionarte con los tuyos, ¿no? O si eres una persona especialmente intuitiva o eres una persona, bueno, pues al final no dejan de ser esas cosas que te hacen único, ¿no? Como persona. En la vida profesional ya es más complejo, ¿vale? Porque en la vida profesional ya esos talentos tienen que encajar, tienen que encajar con lo que esa organización, ese jefe o esa persona demanda, ¿no? Y ahí es donde yo creo que muchas veces tendemos a, no sé si falsear, ¿no? Pero sí a, bueno, pues a tratar de que esos talentos se adecúen a lo que está siendo demandado. Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto, porque a veces lo que pasa, no sé, desde mi punto de vista, es que como que sabemos hacer algo muy bien, pero no lo valoramos. ¿Eso sería un talento? Bueno, podría serlo, claro, claro. O sea, podría serlo perfectamente. Lo que pasa es que el hecho de que tú no lo valores, habría que ver por qué se produce eso, ¿no? O sea, no lo valoras porque no es demandado y entonces le quitas, le restas importancia, o no lo valoras porque tienes síndrome del impostor y no te crees tan bueno como realmente puede ser, o habría que ver por qué se produce esa falta de valoración propia, ¿no? De algo que indudablemente tú tienes para aportar. Sí, a veces me encuentro, ¿no? Con personas o clientes que a lo mejor pues tienen como algo que se les da muy bien de manera natural
y Mm, que, pues por el motivo que sea, para ellos o para ellas no lo ven como algo importante, ¿no? Como algo que sea un talento, como se les da tan fácil, ¿no? Parece claro, que como esto se me claro, da muy fácil, esto no puede ser un talento. claro, porque parece que como no me ha costado esfuerzo, o Efectivamente, como esa no, es. claro, claro. Sí, es verdad que eso a veces se produce, ¿no? Y que a veces nos minusvaloramos por pensar que eso, jo, como no me cuesta muchísimo trabajo hacerlo, pues no debe tener importancia, ¿no? Y yo creo que eso es un error, ¿no? O sea, yo creo que al final, si tú haces un buen ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y de saber un poco qué, bueno, pues qué cosas tienes tú que pueden ser importantes para otros, porque al final yo creo que muchos de los talentos no es tanto la importancia que tengan para uno mismo como la importancia que puedan tener para los que nos rodean, ¿no? A nivel personal o profesional, me da igual, ¿no? O sea, al final, ¿qué haces con ese talento, ¿no? Porque tú puedes tener un talento bárbaro, pero puedes decidir o optar por sacar algo maravilloso de ese talento o por no hacer nada con él, ¿no? Y dejar simplemente que fluya y usarlo de manera, bueno, pues más intuitiva o más, o sea, sin ponerle un foco específico, ¿no? Claro, y tú crees, desde tu punto de vista, ¿no? Con la experiencia que tienes, ¿crees que las personas realmente son capaces de identificar y utilizar de manera correcta sus talentos? ¿O es algo que cuesta? Bueno, yo creo que cuesta, porque yo creo que cuesta porque todo lo que supone hacer un ejercicio de autoconocimiento, de autocrítica, de entender qué cosas tengo y qué cosas aporto y por qué, bueno, pues al final todo eso es trabajoso, ¿no? Y entonces el ser humano, por definición, está programado para hacer lo mínimo posible, ¿no? Para sobrevivir sin demasiado esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, pues al final supone un esfuerzo y supone un trabajo que, bueno, pues hay quien está dispuesto a hacer y a quien le da pereza, ¿no? O quien no siente la necesidad de hacerlo, ¿no? Y también depende mucho del momento vital en el que te encuentres, ¿no? Yo creo que hay momentos vitales en los que no sientes necesidad de hacer nada de esto porque parece que las cosas van yendo sin mayor esfuerzo y hay momentos, a lo mejor pues cuando te encuentras sin trabajo, ¿no? Y de pronto te tienes que enfrentar a ese momento bueno, quién soy, qué tengo, qué aporto, qué ofrezco y qué tengo yo para que otro me pueda comprar, ¿no? Yo siempre digo que el que está en búsqueda de trabajo pues se ha convertido en un producto en venta, ¿no? Es una metáfora, es una manera como muy visual de verse a uno mismo y decir, oye, te acabas de convertir en un producto en venta, ahora encuentra comprador. Claro. Y el problema es que la gente se sabe vender bastante mal, ¿no? Pero bastante mal, sí, 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 en términos generales bastante regular. Pero precisamente yo creo que porque no se hace todo ese trabajo eh, previo de conocerse muy bien, de entender muy bien quién soy, qué ofrezco, qué tengo yo que me hace único, qué tengo yo que pueda ofrecer que esta persona pueda querer comprar. Entonces, al final, si tú no haces todo ese trabajo de base, es muy complicado que vendas un producto que no conoces, entre comillas, ¿no? O Claro. si no haces esa investigación de mercado, ¿no? De entender qué puede querer el que te puede comprar, ¿no? Si no entiendes muy bien qué quiere y por qué lo quiere así y qué ventaja competitiva tienes tú frente a otros, pues es difícil que le saques provecho. Claro, esto me recuerda a, pues cuando yo empecé, ¿no? En el mundo del coaching, cuando dejé mi trabajo para empezar de cero en 2009, que Ujú. yo siempre me había dedicado al mundo de la venta. Yo siempre llevaba desde el 98 vendiendo y se me había dado muy bien, la verdad. Siempre la parte comercial me gustaba y se me daba bien, ¿no? Sí, Pero cuando tuve que empezar a vender algo que ya no era un producto, ¿no? Algo tangible, yo llegué a vender pues desde telefonía móvil hasta acero, hasta hierro, al por mayor. Cuando tuve que empezar a vender lo que eran mis servicios, ¿no? Ahí me di cuenta, bueno, no me di cuenta, tuve una noción de realidad, ¿no? De el sí, mercado, no sabía yo comunicar realmente qué es lo que yo sabía hacer, ¿no? Entonces como que había claro. esas barreras, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que tú en tu caso probablemente tuviste una grandísima suerte en el sentido de que si tú venías de la venta, al menos sabías lo que es vender, ¿no? Y por eso probablemente fuiste consciente de esa, bueno, pues de esa dificultad que estabas teniendo cuando el producto eras tú, ¿no? Pero imagínate quien además
no ha vendido nunca, ¿no? Y quien Claro, además a lo mejor no se ha tenido que vender nunca, ¿no? Hay mucha gente que, que yo me encuentro que a lo mejor no ha tenido que buscar trabajo, ¿no? Pues porque el primero fue una beca y de ahí le contrataron, y en el segundo, pues es que resulta que conocía, no se quita, y de pronto, 20 años después, se encuentra en la calle y con necesidad de venderse, ¿no? Y entonces ese desconocimiento de qué es la venta, porque al final vendemos todo el tiempo, o sea, nos debemos estar vendiendo todo el tiempo, claro, tengas o no trabajo, ¿eh? O sea, esto es una venta permanente. O sea, yo ahora mismo me estoy vendiendo contigo y tú ahora mismo te estás vendiendo conmigo. claro. Entonces, si no tienes esto como muy bien integrado y no eres capaz de verlo como un proceso en el que hay una oferta y hay una demanda y tú tienes que casarla, pues te va a costar más, te va a costar mucho más, ¿no? Claro, entonces hay una cosa ahí que tiene que ver con el miedo que tiene la gente en general a la venta, ¿no? Mm. ¿Esto te lo encuentras normalmente? Total, total. Es el miedo a la venta y es el miedo, que además eso es algo como yo creo que muy, muy nuestro, el miedo a promocionarnos a nosotros mismos. O sea, aquí no está bien visto alardear de lo que uno es o ponerse medallas, ¿no? O decir, oye, es que soy muy bueno en esto y mira lo que he conseguido, ¿no? Entonces parece que ahí estás haciendo la que fantasmilla, ¿no? Y entonces no, o sea, es perfectamente lícito. Y cuando estás en todo este proceso, es parte del ejercicio que tienes que hacer. Lo que pasa es que no es una venta vacía, o sea, no es una venta de qué bueno soy porque yo lo valgo, ¿no? O sea, no somos L'Oreal. Aquí lo que Claro, pasa es que esto hay que sustentarlo en hechos, en datos. Eso ayuda mucho, ¿no? Cuando toda esa venta que tú haces de ti mismo la basas en hechos, en datos, en consecuciones, en tal, eso te da mucha tranquilidad, ¿no? Porque al final no tienes la sensación de que es una venta, bueno, pues vacía, ¿no? O que me la estoy inventando, ¿no? O sea, al final, oye, pues tengo hechos que lo demuestran, ¿no? claro. Oye, Pero eso sí, sí cuesta. me parece buenísimo porque aparte a mí me ha pasado, ¿no? Cuando yo tuve que volver a empezar ahora en finales del 2022, que dejé la empresa en la que yo estaba, en la que yo había fundado para volver a empezar. Una de las cosas que hice precisamente fue esto que tú dices, hechos, datos y consecuencias, porque a lo mejor emocionalmente, ¿no? Tú emocionalmente no estás fino, por el motivo que sea, porque hay momentos Justo, en que justo. emocionalmente no estás bien, pero luego, y me preguntaba, ¿no? O sea, realmente tengo talento para volver a empezar de nuevo, para volver a hacer esto, y me apoyé en esto, o sea, empecé a escribir. Realmente, a ver, ¿cuánto tiempo llevas como emprendedor? ¿Cuántos clientes has tenido? ¿Cuánto has facturado? ¿Cuánto no sé qué, ¿no? En hechos y datos, y era como que eso, de alguna manera, me reforzaba, ¿no? Claro, claro, te da solidez. O sea, al final eso te da una solidez y te da quizá esa fuerza que tú necesitas para creer en ti, ¿no? Porque al final, si tú, mm, no sé cómo decirte, o sea, si tú posas todo lo que tú eres en todo lo que has aprendido a lo largo de estos años, porque entiendo que cuando tú emprendes, y me da igual un emprendimiento que un trabajo, que lo que sea, ¿no? Pero cuando tú vienes de vivir una experiencia y el resultado final no es bueno, es decir, un Claro, emprendimiento que no funciona o un trabajo del que te despiden, me da igual, ¿eh? En cualquiera de esos casos, tú estás blandito, ¿no? Y tú estás tocado, o sea, emocionalmente tocado, ¿no? Entonces, al final tú ahí tienes que hacer un doble ejercicio de recomponerte tú, ¿no? De volver a creer en ti mismo. Y si tú tienes toda esa base de aprendizaje, de qué te ha llevado al momento actual, porque tú probablemente en tu nuevo emprendimiento eres quien eres por todo lo que has vivido antes, ¿no? claro, Y todos los aprendizajes que te has llevado de ahí, que entiendo que unos habrán sido estupendos, otros habrán sido menos estupendos, pero que al final son lecciones, ¿no? Que te han hecho ser quien eres hoy y tener lo que tengas que ofrecer, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en este país el fracaso nunca se ha contemplado como algo bueno, ¿no? Aquí parece que tenemos que ser perfectos, ¿no? O claro. sea, o tenemos que aparentar perfección. En otros países el fracaso es un plus. O sea, si tú has fracasado alguna vez en tu trayectoria y eres capaz de explicar qué te llevó a ese fracaso, qué aprendizajes trajiste y todo eso, eso te da puntos, ¿no? Y se considera que eso es muy bueno, ¿no? Claro, Aquí no, aquí no, aquí todavía no estamos en ese punto, ¿no? Entonces eso todavía nos penaliza más, claro. claro.
Y alguien que está empezando, Elena, cómo puede sustentar esto que tú dices, ¿no? Estos hechos, datos o consecuciones. Pues al final alguien que está empezando tiene muy poco background en el que apoyarse, ¿no? Eso es como nos pasa a nosotros cuando tú tienes que entrevistar a un perfil junior para una posición o para lo que sea, tienes muy poquito a lo que agarrarte, o sea, no hay experiencias previas que te puedan demostrar nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay, o sea, tú cuando entrevistas a un junior, por ejemplo, no es lo mismo el que ha hecho una carrera, ¿no? Ha estudiado su grado, ha estudiado su máster y, bueno, pues ha hecho eso y ya, ¿no? Y aquí me encuentro, ¿no? Que el que a lo mejor ha hecho esto y lo ha hecho de una determinada manera, ¿no? Puedes tener gente que a lo mejor ha trabajado al mismo tiempo y ya te está demostrando algunas cosas. Puedes tener gente que durante esa trayectoria pequeñita, ¿no? De estudios ha participado me da igual, en la tuna, o sea, me da igual, o ha sido delegado, o ha tenido otras inquietudes, o ha buscado formaciones más allá de lo puramente académico. Entonces, al final, cómo tú vas complementando esa línea base, también te dice mucho de la persona. Y yo no quiero decir con esto que alguien sea ni mejor ni peor por hacer una cosa u otra. Simplemente te va demostrando qué tipo de persona es, que es lo Claro. que tú ahí necesitas ver, ¿no? O sea, no es lo mismo el que ha ido, el que iba a clase y en vacaciones se pasaba 3 meses estupendos, que es perfectamente lícito, que el que a lo mejor iba a clase y al mismo tiempo cuidaba niños y en vacaciones se buscaba unas prácticas que no tenía por qué hacer. Bueno, pues te va diciendo qué tipo de persona hay detrás de ese potencial profesional, ¿no? Claro. Porque al final ni siquiera eres un profesional, o sea, eres un potencial. En ese momento sí, totalmente. Oye, ¿y cómo llegas a crear lo que estás haciendo ahora, ¿no? Esto de Me Sobra Talento. Primero, explícanos un poquito en qué consiste y luego me gustaría profundizar en cómo llegas a esto. Fenómeno. Pues mira, me sobra talento. eh, es que realmente las dos preguntas que me has hecho necesito contestártelas a la vez, ¿vale? Porque Vale, una sin la otra no tiene sentido, ¿no? Yo llevo toda la vida, bueno, casi toda mi vida profesional en el mundo de la selección, ¿vale? Y además desde muchas perspectivas. O sea, yo he sido cliente y he contratado gente para una organización. He sido consultora y he vivido el mundo de la consultoría donde tienes montones de clientes y montones de procesos. Ahora tengo mi propia consultora desde hace 3 años, con lo cual no solo sigo haciendo lo mismo, sino que además emprendo de manera full, ¿no? Es mía. Y entonces en todo este proceso yo, claro, me cruzo con montones de candidatos, siempre, claro. Y no solo los candidatos que participan en los procesos que nosotros gestionamos, sino además mucho candidato espontáneo, pues que de pronto se ha quedado sin trabajo, que me ve por LinkedIn, que ve que tengo una consultora o que trabajo en selección y se aproxima a mí, ¿no? Y, oye, mira, me he quedado sin trabajo, oye, quiero cambiar, te puedo mandar mi currículum, me puedes entrevistar. O sea, esto es una constante, ¿vale? En mi vida. Con lo cual yo veo muchos candidatos y me doy cuenta de que los candidatos, en términos generales, están bastante perdidos, ¿no? Hay mucho desconocimiento de cómo funciona de verdad el mundo de la selección, hay mucho mito, ¿no? Y mucha falsa creencia pululando por ahí que, bueno, pues que la gente se lo ha creído, ¿no? Y hay mucha falta de estrategia. O sea, la gente participa en un proceso de selección pues no sé, como el que va a comprar el pan, ¿no? Y dices, pero no, no, vamos a ver, tronco, que si tú quieres pasar por todo esto, hay que hacerlo de una determinada manera, ¿no? Entonces me doy cuenta de todo eso y que hay mucho patrón común y digo, yo tengo de alguna manera que poder contarle a todos estos candidatos, al que quiera, claro, al que quiera y al que lo necesite, qué es lo que de verdad quiere el que contrata y qué cosas debes hacer y cuáles no durante el proceso de selección, pues unas porque te están penalizando y otras porque te benefician. Entonces, yo esto, en vez de contárselo uno a uno a aquel al que entrevistaba, o al tal, que además no me daba la vida y me parecía que además me estaba quedando como muy corta, dije, tengo que buscar la manera de que todo el que lo necesite o lo quiera, pues lo pueda oír, ¿no? Y ahí sale Me Sobra Talento. Busco la manera de poder llegar de una forma más masiva, ¿no? Y entonces creo esta web en la que yo, bueno, pues
regalo un audio para que, bueno, un poco para que me conozcan, para que me escuchen, para que vean si lo que yo cuento les resuena y les parece bien, ¿no? Y luego les escribo mails donde les voy dando tips, les voy dando consejos, les voy contando cosas y les ofrezco eh, unas pequeñísimas formaciones que son casi píldoras, ¿no? Audios donde, bueno, pues voy atacando distintos dolores, ¿no? Porque no todo el mundo se atasca o tiene problemas o dificultades en el mismo aspecto, ¿no? Y entonces me parecía como un poco absurdo lo de te acompaño en todo el proceso, pues si a lo mejor tú no necesitas que te acompañen. Que a lo mejor Claro. aquí lo que te pasa es que no sabes cómo superar este punto, ¿no? O tú donde tienes problemas es en este otro, ¿no? Pues entonces quédate solo con eso, ¿no? Y así surge, ¿no? Y eso es. Entonces, montas esta web o este proyecto hace 3 años, No, no, no. Hace 3 años monto mi propia consultora de selección, ¿vale? ¿vale? Me sobra talento tiene, pues desde diciembre. Ah, o sea, de sobra talento, Está esto es, súper reciente, súper es- reciente. Vale, entonces, vale, perfecto. Montas tu propia consultora. ¿Por qué, por qué montas tu propia consultora? ¿Cómo llegas a montar tu propia consultora? Ay, pues mira, te voy a contar por qué. Monto mi propia consultora por dos razones fundamentales y además de las que yo casi creo que me doy cuenta después, ¿no? La monto por un lado porque no puedo soportar mmm, que nadie me diga lo que tengo que hacer y ¿Vale? sobre todo si lo que me dicen que tengo que hacer no es lo que yo creo que tengo que hacer, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a mí me cuesta mucho bueno, pues hacer cosas en las que no creo o con las que no comulgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es una de las razones fundamentales. Y, y la segunda es que me apetece mucho, o sea, me apetece mucho el, una vez que has visto el mundo de la selección desde distintas perspectivas, una vez que lo conoces tan a fondo, dices, joder, esto se tiene que poder hacer bien. O sea, esto se tiene que poder hacer bien y yo voy a hacerlo, ¿no? Y entonces, pues se me juntan esas dos cosas y digo, pues ala, vamos. Decides, porque tú ¿habías emprendido antes o ha sido la primera vez que te has lanzado? No, es la primera vez que me lanzo. ¿Vale? ¿Qué edad tenías cuando te lanzaste a emprender? 51. 51. Te digo porque esto es uno de los mitos, ¿no? Que a veces también la gente es que yo soy muy mayor para esto. Es una de las cosas que me da una rabia Pero es que yo tremenda, ¿no? creo que es cuando debes emprender. O sea, Claro. emprender antes, emprender de jovencito o emprender con, no sé, pues con veintitantos, o sea, a mí me parece que entonces ahí lo que haces es un puro acto de fe. O sea, quiero decir, no sabes nada, no sabes nada. O sea, quiero decir, no sabes nada, no tienes madurez ni vital ni profesional. Con lo cual, efectivamente, puedes tener suerte, puedes tener una gran idea, puedes tener ganas e ilusión, cómo no, pero te falta todo ese conocimiento que te va a dar un montón de solidez. Entonces, yo en mi caso, ¿podía haber emprendido antes? Claro, claro que podía, o sea, por supuesto, pero es que para mí este era el momento perfecto en el que dices, o sea, ya sé perfectamente lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y a quién me tengo que dirigir. O sea, para mí es lo ideal. Para mí ¿No, es el momento perfecto. no tuviste miedo? Bueno, a ver, o sea, el miedo es una compañía permanente en el emprendimiento. O sea, yo creo que alguien que no diga eso me Es un parece que es kamikaze, ¿no? Es un un kamikaze. kamikaze, sí, o un inconsciente. Eh, yo creo que es pero es un acompañante perpetuo. O sea, no es tengo miedo al emprender. O sea, tienes miedo siempre, porque al final llegas a un punto en el que todo depende de ti. Lo Claro. que cobras, lo que ganas, lo que haces, lo que dices, o sea, ya dejas de tener ese paraguas que parece que te amortigua todo, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que tienes miedo. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces en la balanza pesa más las ganas de hacer las cosas bien, pesa más la ilusión, pesa más. Entonces, al final, miedo siempre hay, pero para mí, desde luego, nunca ha sido un freno. O sea, volvería a emprender 1000 veces y con los ojos cerrados, o sea, sin duda. Y no es fácil, ¿eh? Claro. ¿Qué fue lo más difícil para ti, Elena, de cuando te lanzaste? Pues yo creo que lo más difícil es,
pasar a convertirte en un director de orquesta. O sea, de pronto tienes que estar un poco como los chinos estos de los palillos que Sí, tienen 27 platos dando vueltas y no se te puede caer ninguno, ¿no? Y entonces ahora es que además no se te puede caer ninguno. O sea, no es una opción. Y claro, entonces de verdad que de pronto, joder, pues es que, o sea, bueno, no te da la vida para nada y para todo. O sea, es todo a la vez, ¿no? Lo que pasa es que a mí eso es lo que me pone. O sea, a mí es que eso me gusta muchísimo. O sea, me divierte, me gusta, pero es verdad que es complicado, ¿no? Porque cuando tú no emprendes, es verdad que hay como una parcelita que depende de ti y de la que tú eres responsable y tal, pero todas las demás las tienes cubiertas. O sea, hay alguien que se preocupa de que todo lo demás funcione. Alguien claro. que a veces sabes quién es y a veces no. Pero ahora no. Ahora de buscar clientes, de pagar facturas, de hacer las cosas bien, de todo, de todo. Ahora todo es responsabilidad tuya, ¿no? Entonces, joder, pues es otra cosa, ¿no? Un cambio importante, Un cambio importante, pero vamos, yo me parece la pera. Me parece además que todo el mundo debería emprender alguna vez en su vida. totalmente. Sobre todo los políticos. Bueno, no, esos es que deberían solo emprender. No, no, por Para, supuesto. a la hora, para antes de hacer las leyes, ver qué es lo que está pasando realmente en la vida, ¿no? Efectivamente, ver cómo se aplica eso en la vida diaria, esas tonterías que estás pensando, cómo luego las Efectiva- aplicas en la vida diaria. efectivamente. Oye, Elena, ¿y cómo conseguiste tu primer cliente? Pues el primero, fíjate que fue a través de un contacto. O sea, el primer cliente surgió a la vez que montaba esto. Entonces eso fue una suerte, ¿no? O sea, eso fue esas cosas que no pasan habitualmente, ¿eh? Eh, pero es verdad que un contacto al que yo le había contado, oye, voy a montar esto, voy a tal, 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 pues fenomenal. A los pocos días me dice, oye, te voy a pasar a una persona que quiere hacer esto. Tal. Bueno, pues entonces fue un poco como que nacimos juntos. Y ese fue el primer cliente, fue un cliente chiquitito, ¿eh? O sea, fue un cliente de una vez y una cosa pequeñita, pero es verdad que aquello, oye, pues el arrancar de la mano ya de un cliente, oh, pues parece que te daba ya como una tranquilidad que dura Claro, 3 días, ¿eh? O sea, es una ya, tranquilidad que ya. dura 3 días, porque además en el mundo de la selección tú nunca tienes perspectivas a largo plazo. Claro, O sea, tú vives al día, absolutamente, porque un cliente nunca te va a decir lo que te va a contratar el trimestre que viene, porque no lo claro, sabe. O sea, no. claro. Entonces, tú vives muy al día, ¿no? Y entonces, bueno, pero fue agradable, ¿no? O sea, fue como, oye, pues mira, y además, pues fue una manera también de validar, ¿no? Y de testar y de. Porque al final un emprendimiento no es más que validar una idea que tú tienes en la cabeza, ¿no? Tú la tienes, está fenomenal, en tu cabeza todo suena súper bien, y entonces, bueno, cuando llega el momento de efectivamente sacarlo al mercado y que el mercado te lo valide es cuando empiezan los peros, ¿no? Y empiezan a surgir cosas que a lo mejor tú ni siquiera te habías planteado, ¿no? Y a las que tienes que ir reaccionando al mismo tiempo que avanzas. Como por ejemplo, cuéntanos una cosa, algo que te haya pasado a ti que no te esperabas. Pues mira, yo creo que cuando nosotros arrancamos con esto, o sea, tú te haces una idea. Mira, te voy a poner un ejemplo, en vez de con mi consultora, con Me Sobra Talento, que fue ¿Vale? una cosa súper curiosa, ¿no? Yo cuando monto Me Sobra Talento, el primer pensamiento que me pasa por la cabeza es, oye, esto, fíjate qué bien y o sea, qué fenomenal le va a venir a todo este perfil junior que se incorpora al mercado laboral y que, joder, que les cuesta tanto, ¿no? Ese perfil por el que me preguntabas tú antes, ¿no? Que no tienen experiencia o qué tal. Yo decía, fíjate, o sea, qué pasada que aquí yo les voy a contar lo que quiere el que les puede contratar y todo eso. Y vamos, yo veía que aquello clarísimo, ¿no? Bueno, pues arranco y me doy cuenta de que ese perfil junior y tal, o sea, no siente ninguna necesidad de esto que yo cuento. Y entonces yo un poco como flipando, ¿no? Digo, pero bueno, o sea, vamos a ver. Entonces te das cuenta de que ese perfil junior pues tiene la inconsciencia propia de la edad, ¿no? De no sentir que necesita nada, tiene otra fuerza, tiene, bueno, pues ve la vida de otra manera y no siente que esto le haga falta.
Ujú. Y en cambio me encuentro con que perfiles muy hechos, perfiles muy senior, que yo a priori no pensaría que tal, bueno, pues son los que realmente enganchan con esto y al final se convierten en mi público objetivo. Claro. Y no era mi idea principal, o sea, para nada, ¿no? O sea, pero te das cuenta de que, bueno, que al final el mercado es el que manda, no eres tú. O sea, tú tienes una idea en la cabeza que suena fenomenal, pero luego es el mercado el que decide si eso es así o no. Buenísimo, esto me parece buenísimo porque esto es algo que suele pasar, ¿no? Normalmente la gente quiere acertar a la primera, ¿no? En Sí, este caso, cuando hablamos en este caso iríamos más al tema de marketing, ¿no? Al avatar, lo que se te conoce como el sí, avatar del cliente, ¿no? Te pones a definir el avatar del cliente, ¿no? Como tú has dicho, pues bueno, ese perfil junior, 25, 30 años, que está empezando, no sé qué, entonces enfocas todo hacia ahí y lo lanzas y de repente te das cuenta total, de que... total, total. ¡Pam! Pero además yo tenía toda mi esta pensada de, mira, pues voy a ir a universidades, voy a ir a másters, voy a ir a tal, o sea, un poco. Y de Claro, pronto todo eso lo desmonté y dije, o sea, no voy a ir a nada de esto. O sea, fuera, fuera claro. porque no les interesa. Pues estupendo. Entonces me doy cuenta de que al que le interesa está en otro sitio y tiene otras necesidades. Y entonces, pero esto yo creo que es permanente, ¿no? Cuando estás emprendiendo, o sea, tú tienes que estar en un modo de escucha activa permanente del mercado y viendo lo que el mercado quiere en cada momento y además eso va cambiando. Y entonces, si tú te anclas en lo que a ti te parece que tiene que ser o en lo que al principio fue, pues mueres por el camino, porque no es así, o sea, tienes que estar, es un peloteo constante, o sea, pum, 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 entonces, Totalmente. y entonces así, flexibilidad pura, ¿no? En ese sentido. Es verdad que yo, por ejemplo, con Touch in Touch, que es mi consultora, eh, es verdad que yo ahí tengo como una serie de líneas rojas, ¿no? O sea, yo de hasta aquí sí, por aquí no, y es total, ¿no? Entonces, pero a partir de eso, o sea, una vez teniendo eso claro, el resto, lo que quiera el mercado, o Claro. sea, lo que quiera, y entonces yo tengo que ir, pues, respondiendo, ¿no? Y me parece buenísimo porque veo mucha gente que se encalla en esto, ¿no? Es decir, al final ellos tienen su idea, la lanzan y luego empiezan a dar de hostias Hostias. contra la pared una y otra vez. Tío, Sí. que no vas a derribar la pared, que tienes que Que no, que asomarte al no. otro lado, ver qué es lo que hay al otro lado de la pared y cómo dar la vuelta, ¿no? Lo que se llama en emprendimiento el pivotar, ¿no? El mover, vale, yo tenía esta idea, esto por aquí no funciona, pero estoy viendo que cuando yo actúo, ¿no? Que esto a veces es lo que yo digo, o sea, cuando tú actúas, o sea, es cuando vas a poder empezar a ver si Total, realmente lo que tú tenías en la cabeza sirve o no sirve. Y total. si no sirve, ¿hacia dónde y cómo me muevo a eso? Justo. Yo creo que es eso que tú estás diciendo, que no puedo estar más de acuerdo, y luego el no enamorarte de tu idea. O sea, yo Totalmente. creo que ahí hay un problema, ¿no? Que yo creo que tienen muchos emprendedores, ¿no? Que se enamoran de su idea como si su idea fuera la panacea. Pues tu idea será la panacea si el mercado la quiere comprar. O sea, si no, pues no sirve para nada. Efectivamente. Entonces, yo creo que sí, que está muy bien que tú hagas aquello que te gusta, en lo que crees, todo eso está muy bonito, ¿no? Pero como hay que comer, pues Claro. tendrás que conseguir hacer eso que el mercado demanda. Claro, oye, y en tu caso además, ¿no? Porque ahora estamos grabando esto que es en abril, saldrá más adelante, pero estamos grabando esto en abril. Me estás contando que empezaste en diciembre con este proyecto, es decir, que como que te has dado cuenta muy rápido, ¿no? Pues sí, pues me he dado cuenta muy rápido, pero porque el propio producto o el propio servicio es de acción-reacción rápida, no porque yo haya hecho nada especial, ¿eh? O sea, no, quiero decir, no es mérito mío. Eh, ¿Cómo ha yo sido para creo que, darte cuenta? O sea, ¿qué ha sido lo que ha pasado para que tú te des cuenta de ese cambio que tenías que hacer? pues mira, eh, yo no he sido tan consciente. O sea, yo tengo como dos métricas, por decir de alguna manera, ¿no? Que me permiten ver cómo va funcionando esto, ¿no? Por un lado es el número de personas que se suscriben a mi newsletter, ¿no? Y ahí lo que pasa es que, bueno, eso tiene, o sea, para mí es relativamente opaco. O sea, yo puedo ver que se ha suscrito pepeperez@gmail.com, pero yo no sé quién es. Entonces, eso ahí simplemente puedo ir a volumen, ¿no? A cuánta gente se suscribe, pero yo no sé quiénes son, ¿no? Ni muchas veces sé muy bien por dónde han llegado.
claro, Pero luego tengo la gente que compra, o sea, la gente que encuentra que esas formaciones que yo les puedo ofrecer, o sea, esa experiencia mía que yo pongo a su servicio, la compran y la encuentran atractiva. Y entonces ahí es donde me doy cuenta de que el que compra no es el que yo pensaba que iba a comprar. claro, Entonces, al principio pienso que es anecdótico, luego pienso que casualidad, y después digo, pues esto va a ser que no es ni anecdótico ni casualidad. Esto va a ser que es que a esa gente le resulta interesante y luego además a mí me contesta mucha gente al mail que yo mando, ¿no? Entonces yo voy mandando mails y voy teniendo respuestas, pues de gente que me dice que está muy de acuerdo o gente que me pregunta una cosa. Y claro, también veo quién me responde. Y entonces me doy cuenta de que no era ese perfil junior que tal, tal, tal. Entonces digo, pues esto, entonces, ¿qué hago? Voy virando un poco, claro. voy mirando mi propio contenido, ¿no? Y la propia oferta que yo les hago. O sea, yo tenía un curso pensado para encuentra tu primer empleo, por ejemplo, ¿no? Que no era así, pero era parecido, y me doy cuenta de que eso no lo voy a sacar. ¿Para qué? Claro, ¿No? Entonces digo, pues me voy a ir a qué hago cuando me despiden y tengo 53. claro, claro. ¿Sabes? ¿Y cómo haces para llegar a la gente? Es decir, a nivel de marketing, Elena. Pues mira, hago un poco lo que puedo, ¿vale? Primero porque tengo, o sea, vamos a ver cómo te lo explico. Yo tengo un trabajo aparte de esto, ¿no? O sea, Claro, yo tengo mi propia consultora, entonces, evidentemente yo no me puedo dedicar full time a esto, como, no sé si me encantaría o no me encantaría, ¿eh? Pero no me puedo dedicar, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, pues por un lado, participo en podcasts y cosas como la que podemos estar grabando hoy, simplemente con el objetivo de que la gente lo conozca. ¿vale? Utilizo LinkedIn también, utilizo LinkedIn porque además entiendo que LinkedIn, que se ha convertido en una plataforma de empleo, es donde puede estar gran parte de la gente a la que le puede interesar esto que yo hago, ¿no? O esto que yo ofrezco. Y luego te diré que hay una cosa muy buena y es que eh, a mí me da un poco igual cuál sea el resultado de Me Sobra Talento. No sé si me Ya, explico. O sea, sí, yo no monto Me Sobra Talento para ganar dinero. vale, Yo monto Me Sobra Talento porque creo que tengo que poner al servicio de los candidatos todo este conocimiento y este aprendizaje que yo he conseguido durante muchos años y que creo que les puede beneficiar. Entonces, mi motor, o sea, lo que a mí me mueve es ayudar, ¿vale? Es vale, ponerlo a su servicio y que se puedan beneficiar de ello. Además, evidentemente, yo lo tengo que hacer rentable, claro. O sea, yo no puedo perder dinero con esto y además es que soy una firme defensora de que lo gratis no se valora. Porque yo totalmente. al principio, fíjate que pensé regalar los cursos. O sea, yo decía, pues sí, sí, a mí me da igual, si yo lo que quiero es que... Pero luego me di cuenta de que eso no era buena idea. Y entonces tienen un precio que ya te diría yo que es simbólico, ¿eh? O sea, quiero decir, no me voy a hacer rica con esto ni ¿Cuánto nada es el parecido. precio? Por hacernos una idea. Pues unos cuestan 50 euros, otro cuesta 35, otros, o sea, quiero decir, tienen precios súper asequibles, porque yo no quería que nunca nadie me dijera, mira, es que no lo hago porque no lo puedo pagar. Claro, No, o sea, lo puedes pagar, ¿vale? Aunque estés en paro. Otra cosa es que no quieras, y me parece fantástico, o sea, quiero decir, eso claro, ya, pero entonces a mí eso, lo que pasa es que me quita mucha presión. O sea, yo mi presión como emprendedora está en otro sitio. O claro. sea, mi presión como emprendedora está en mi Una consultora, que es la que tiene consultora. que funcionar, la que tiene que ser rentable y la que tal. En esta otra, pues hago lo que puedo y cuando puedo. Y si no lo hago, no me fustigo. Vale, o sea que diríamos, no haces publicidad, es más, o sea, no No, haces publicidad de pago ni nada, es más algo no, no. orgánico, ¿no? Total, total, Que total. la gente va llegando ahí, va entrando ahí. Sí, sí, sí. Va funcionando, bueno, pues porque se van enterando por el boca a boca, porque me lo ven en no sé dónde, porque van entrando. Es verdad que cuando yo hago un poco más de esfuerzo, claro, eh, pues aquello tiene más movimiento. Entonces va un poco dependiendo de cómo me pilla a mí de capacidad, ¿no? O sea, quiero decir, los momentos en los que estoy más focalizada en lo otro, pues esto lo tengo más abandonado a Claro. nivel de marketing me refiero, ¿eh? No a Sí, sí, nivel sí, de claro. contenido ni a nivel, pero sí a nivel de esfuerzo comercial, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces, bueno, ya hay momentos en los que me pilla más despejada y entonces pongo un poco más de foco, ¿no? Claro, Pero claro, es que para mí el foco ahí no es la rentabilidad ni es la facturación. O sea, para mí ahí el foco es que sea útil, o sea, que les sirva. claro.
Genial. ¿Y de ahí también luego te vienen candidatos que luego puedes colocar en las empresas o no? ¿O Claro, no se claro, claro. retroalimenta? Sí, 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 claro, cómo no, claro. Además, de hecho, yo una de las primeras cosas que les digo no sé si es el primer mail que les mando o el segundo, no lo sé, una de las primeras cosas que les digo es, oye, si quieres que contemplemos tu candidatura, o sea, si quieres pasarnos tu currículum, les doy una dirección, les explico, mándalo por aquí, porque así nos va a ser mucho más fácil tenerte en mente. Y yo encantada, o sea, quiero decir, claro, si les puedo tener en consideración para cualquier proceso, Claro, feliz de hacerlo. claro. Genial. Entonces, bueno, ¿tienes estos dos proyectos? ¿Tienes alguno más o no? ¿O con No, estos dos no. tienes bastante? De momento tengo bastante. O sea, a ver, tengo uno más cada mañana, porque yo soy de las que todas las mañanas me levanto y ya se me ha ocurrido algo nuevo que hacer y tal. Lo que pasa es que gracias a Dios tengo un par de socios que me tiran de las piernas y me bajan a la realidad y me obligan bueno, pues a ir por el caminito, ¿no? Porque yo sería una loca del emprendimiento, o sea, he descubierto esto y me parece divertidísimo Claro, y disfruto muchísimo además montando y lanzando. O sea, yo soy más claro. de montar y lanzar que de consolidar, ¿eh? Es así. Totalmente. Además, esto justamente lo hablaba hace poco, ¿no? Con alguien que yo también me di cuenta de eso. Al final, ¿no? A mí me gusta más estar creando cosas nuevas. De hecho, mi perfil de LinkedIn o de Instagram lo cambio cada poco porque yo Ah, yo también. necesito ver ese cambio, ¿no? Esa Sí, actualización. sí, sí, yo Entonces, también tengo como más el vosotros. perfil de emprendedor que de empresario, ¿no? Cuando algo ya se convierte en una empresa estable, a mí ya me aburre eso. Eso me pasa a mí, me pasa muchísimo. Pero es que yo no solo eso, es que cambio la web. O sea, yo me Claro. paso el día cambiando la web. O Sí, sea, sí. porque de pronto como que no me siento representada o como que de pronto entiendo que debe reflejar otra cosa y entonces, pues la semana pasada cambié la web de Touch in Touch, o sea, pero de arriba abajo. Y Claro, entonces la cambio, porque necesito estar un poco en constante cambio, ¿no? O sea, a mí claro. me admira mucho la gente que es muy resistente al cambio, ¿no? Y que no le gustan los cambios. A mí eso me admira, porque es que yo vivo en cambio permanente, ¿no? Y necesito cambio permanente. Entonces me pasa eso, me aburro muy rápido. Y cuando las Totalmente. cosas ya no me dan vidilla, mmm, pues las abandono bastante. Sí. Sí, a mí me pasa también a veces amigos, ¿no? Me dicen, hostia, es que tú, claro, siempre eres muy valiente, ¿no? Como que te lanzas. Digo, Pero no tenemos mérito, no tenemos mérito. no, digo, no soy valiente. Es que en mi cabeza no hay otra opción. No, O no, sea, no, a mí me si pasa igual, hubiese, ¿eh? claro, si hubiese otra opción ya la contemplaría, pero en mi cabeza, o sea, yo tengo que irme No. del trabajo, pues me voy. No, Eso, exacto. O sea, yo claro, cuando me marché hace 3 años, cuando me marché de la consultora en la que estaba, una gran consultora donde yo era socia, donde tal, donde además me marché súper penalizada, porque ahí te penalizan por irte, o sea, claro, pagué mucho dinero, donde no sé qué, con 50 tacos, o sea, la gente me miraba como, o sea, pero ¿qué te ha dado? O sea, ¿dónde te has dado el golpe? claro, Y entonces, qué valiente, qué tal. Y yo decía, pues yo valiente no soy nada, o sea, probablemente soy una inconsciente, ¿eh? O sea, no digo que no, claro. pero es que es como una necesidad imperiosa de Sí, hacer las cosas de una determinada manera y sobre todo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando has aprendido lo que no quieres hacer y cómo no quieres que sean las cosas, claro. entonces necesitas hacerlas como tú crees que se deben hacer. Y eso para mí es más fuerte que el miedo. Totalmente, no hay vuelta atrás, ¿no? Esto es la congruencia con tus valores al final, ¿no? Cuando eres congruente, cuando mm, sabes qué es lo que realmente te importa a ti, cuáles son tus Sí, valores y estás viendo que te estás dando cuenta que estás siendo incongruente, buah, mierda. Ya por ahí chungo, dices, sí, sí, ya es que por aquí no es. sí. Y me es igual el resto de cosas. Y además es que a mí eso me apaga. O sea, a mí eso Claro, me apaga, me apaga. O sea, yo soy muy energética en términos generales, ¿no? Y muy inquieta y muy tal. Como esté en ese punto, yo me apago. O sea, como una luciérnaga que le has puesto el off y entonces me apago y ya no, me da todo igual. totalmente, Entonces yo totalmente. necesito bueno, pues hacer las cosas como yo creo que hay que hacerlas. O sea, y cuando además haces las cosas y tus principios casan con tus acciones, buah, es que se vive, ganarás menos, pero se vive fenomenal. O igual no ganas menos, ¿no? Igual también No, es no, como no. que al final el resultado, ¿no? El resultado, cuando medimos, a veces se mide el resultado solo en la parte económica, ¿no? Y yo creo que el Ya, no, resultado, no, al total. final, el resultado
es un cúmulo de cosas, ¿no? Está la parte económica, pero está Absolutamente, la parte emocional que para mí es muchísimo más importante, ¿no? Que dices, sin tías, duda. si tú estás forrado pero estás amargado de la vida, no disfrutas de No, nada. total, total. Eso por supuesto. Y aparte, eso estoy 100% de acuerdo, pero es que además yo creo que económicamente ganas más. Total, compensa. Probablemente no a corto, claro. O sea, esto lleva todo un proceso, pero indudablemente cuando tú crees en lo que estás haciendo y tú tal, eres mucho más potente y eres mucho más capaz de convencer al que está enfrente y vas a ganar mucho más y además no tienes techo. Totalmente. Además no tienes techo ni nadie que te lo ponga. Eso Y es lo eso mejor. Qué es bonito, ¿eh? La libertad. total, La total, libertad de hacer lo que quieres cuando quieres. Qué bueno. total. Oye, Elena, y después de estos 3 años ya como emprendedora, dada de alta, como autónoma en este maravilloso sistema en el que estamos, Sistema que tenemos, sí, sí, sí. ¿qué es lo que, cuál sería tu aprendizaje más importante? Es que tengo tantos que me cuesta condensarlo en uno, ¿eh? Pero probablemente yo creo que el principal aprendizaje es que tienes que tener muchas ganas porque no te lo van a poner fácil. No te lo va a poner fácil el sistema, me refiero. O sea, este no es un país que fomente el emprendimiento, ¿vale? Porque son todo trabas, es empezar a pagar antes de empezar a facturar, o sea, son todo dificultades, o sea, te acabas de convertir en un delincuente en potencia, Claro, sin saberlo. Yo no lo sabía. Yo no claro, sabía que ser emprendedor es sinónimo de delincuente en potencia, donde tú tienes que ir justificando que no eres malo, que esa comida de verdad era con un cliente. Y dices, pero, o sea, pero perdóname, o sea, ¿qué es esto? O sea, te claro. estoy tratando. Entonces, toda esa parte para mí ha sido quizá la más sorprendente, el poco apoyo, el poco estímulo que hay a todo esto. Y entonces, lo que a mí me ha demostrado es que tienes que tener muchas ganas y estar muy seguro de que esto es lo que quieres hacer para que todo eso no te frene. Eso es. Eso es un aprendizaje por ponerlo en negativo, ¿no? Y mi principal aprendizaje en positivo es que, o sea, no hay nada que iguale lo bien que se vive no teniendo quien te diga lo que tienes que hacer. Para mí eso no tiene precio. O sea, para mí eso es, o sea, de verdad, ¿eh? Me parece, o sea, increíble, increíble. O sea, se dice mucho lo de ser tu propio jefe y ser tu tal, que ni que propio jefe ni que mandangas. O sea, yo no soy mi propia jefa, mi jefe es el mercado. Ya me Totalmente. gustaría a mí ser, ¿no? Entonces mi jefe es el mercado y es el que manda. Pero esa libertad de decir por aquí voy, por aquí no voy, esta línea roja no la cruzo, esto no lo hago, esto tal, o sea, a mí eso me da una tranquilidad de espíritu y de mente que para mí es inigualable. Para mí es lo mejor. Totalmente, totalmente de acuerdo, Elena. Oye, mil gracias por tu tiempo. ¿Dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti o que quiera que esté en esa búsqueda, ¿no? Y quiero conectar Pues, con mi talento, me encuentro en esta situación. ¿Dónde pueden saber más de ti? pues muy fácil, en mesobratalento.com. Perfecto, fácil. Ahí lo tienen todo. Sí, Genial, lo pondré también por aquí abajo del podcast, en YouTube y en las plataformas para que tengan directamente el link a la web. fenómeno. Muy Y bien, nada, un placer, Elena, ha sido un placer esta charla contigo. Hemos aprendido igualmente. muchísimo, de verdad, y enhorabuena por esa congruencia, ¿no? Por atreverte a dar ese paso que a partir de los 50 dicen, ¿no? Que no es fácil, pues oye, tú lo has hecho y la prueba viva de que se puede y de que funciona y de que te da unas satisfacciones tremendas está aquí. Así que mil gracias por compartirlo. Nada, gracias a ti, David, por haberme invitado y por este ratito de charla que me ha encantado. Muchas Un placer, gracias. Elena. Un abrazo. Igual, un abrazo, Chao. chao. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.